Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Familia, un café con Max. Es un gusto poder participar con ustedes como en otras oportunidades. Siempre es un privilegio poder compartir la preciosa y maravillosa palabra de Dios, que es poderosa para cambiar nuestras vidas en cada área, en cada lugar, en cada evento de nuestras vidas, ¿no? Hoy día entiendo que Max y Caleb están en una actividad, por lo cual no pueden estar aquí presentes, aunque a Caleb lo veo por ahí en off, pero vamos a aprovechar para poder compartir la preciosa palabra de Dios. Y antes de esto vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu presencia en este y en cada lugar donde están viendo esta transmisión, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por la dulce y maravillosa presencia de tu Espíritu Santo en cada sitio, en cada lugar, Señor. Por tus dones en operación, por tu revelación, por tu espíritu de revelación que les habla a sus corazones y les trae luz para que puedan vivir tu buena, perfecta, maravillosa voluntad que siempre es agradable. Gracias, Señor. Hoy día nos cedemos a ti, Señor. Háblanos y guíanos, Padre maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un saludo a todos ustedes, querida familia. Qué gusto estar con ustedes una vez más. Y vamos a compartir un poco vamos a aprender acerca de las pruebas, pero también de nuestra parte en ellas. Muchas veces nosotros sufrimos circunstancias, problemas en nuestro cuerpo, problemas en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestras familias, ¿no? Y sobre todo, a veces sufrimos persecuciones, ¿no? Los momentos críticos en los cuales pensamos que toda la vida es color negra. Y en esos momentos uno puede ponerse a pensar, ¿por qué Dios permite esto? Y quiero tocar brevemente, ligeramente, un pequeño pasaje que está en el Salmo 78. En el Salmo 78 se habla mucho de la fidelidad de Dios. El título es La fidelidad de Dios, pero en realidad es un testimonio de la infidelidad de Israel. Israel fue testigo de excepción del poder de Dios. Fue testigo de excepción cuando Dios sacó a Israel con mano poderosa de Egipto y lo sacó con una promesa, la promesa de llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. Una tierra que ya estaba definida, ya se sabía dónde estaba. Sin embargo, Dios saca al pueblo de Israel, dirigidos por Moisés a través del desierto, y los lleva dando una vuelta a lo largo del desierto para que vayan poniéndose de acuerdo con él. Sin embargo, en el Salmo 78, varias veces se dice, por ejemplo, en el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y sigue hablando, ¿no? Versículo 10 dice que no guardaron el pacto de Dios. Versículo 12 dice, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto. Y sigue hablando de todo lo que hizo. Pero en el 22 vuelve a decir, por cuanto no habían creído en Dios, no le habían creído a Dios, ni
habían confiado en su salvación. Y termino con el versículo 41 aquí. Dice, el 40 dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo Israel. Dice, y volvían y tentaban a Dios. Otra versión dice, y volvían y limitaban al Santo de Israel. A veces nosotros pasamos por circunstancias y lo que no entendemos es que nuestra actitud y nuestros pensamientos definen la forma en cómo vamos a pasar a través de esas circunstancias. Nosotros solemos echarle toda la culpa o la responsabilidad a Dios, pero en realidad Dios ya hizo su parte y la responsabilidad de nosotros es como la responsabilidad del pueblo de Israel en el desierto, es poner nuestra confianza en Él, creerle a Él, que Él ha prometido para nosotros una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de gran bendición. Pero depende de nosotros hacer eso, esa mensaje, esa palabra de Dios, esa promesa de Dios, depende de nosotros hacerla parte nuestra, traerla a la realidad por confiar en Dios. Y aquí viene el problema. Cada vez que uno pasa por una circunstancia, de frente, de plano, dice, ¿por qué Dios la permitió? Y nos pasa como le pasó al pueblo de Israel. Dios tenía un plan para el pueblo de Israel, sin embargo el pueblo de Israel no pudo entrar en esa tierra de bendición porque no confió en la promesa de Dios. Vale decir, no se puso de acuerdo con Dios. Y es algo que nosotros deberíamos de tener claro, pero lamentablemente no lo tenemos. El que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas depende de que nosotros nos pongamos de acuerdo con Dios. Amós 3:3 nos dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo o si no se pusieren de acuerdo? Dos personas no pueden andar juntas si no se ponen de acuerdo. Y nosotros no podemos andar ni vivir en la voluntad de Dios, lo que Dios, las maravillas que Dios tiene para nosotros, esa tierra prometida, esa tierra de bendición, esa tierra de salud, esa tierra de vida plena, esa tierra de independencia de las circunstancias para vivir en el reino de Dios aquí en la tierra y por toda la eternidad. No, esa promesa de esa tierra prometida no se puede llevar a cabo si no nos ponemos de acuerdo con Dios para caminar con Él. Y aquí es donde viene la clave. Entender claramente la voluntad de Dios para nosotros y confiar en Dios, en que Dios puede cumplir esa voluntad. Quiero ir a Santiago, el capítulo 1, y no tengo mucho tiempo para compartir. Me han dicho que no predique más de 2 horas, pero Sí, si en puedes, Santiago, tranquila, capítulo nomás 1. pastora, no hay problema. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. El hecho es de que en Santiago, el capítulo 1, Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén, está hablando a todos los que están en la dispersión. Si ustedes ven el versículo 1, Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Pero no está hablando a judíos en general, está hablando a judíos cristianos. Está hablando a estos judíos que empezaron a tener persecución desde, por ejemplo, Hechos el capítulo 7 y 8, cuando muere Esteban, y a raíz de la muerte de Esteban, que Esteban fue apedreado, fue el primer mártir, a raíz de la muerte de Esteban hay una gran persecución y muchos tienen que salir de Jerusalén. La iglesia estaba centralizada en Jerusalén y tienen que salir huyendo de Jerusalén.
hay una persecución a todos los judíos cristianos, porque en ese momento el evangelio se predicaba entre los judíos. Y todos estos judíos creyentes tuvieron que salir a la dispersión. Y la gran pregunta que pudo llegar a la mente de ellos es, ¿y por qué Dios permitió que pase esto? Y quizás tú te has preguntado en algún momento, ¿por qué Dios permite que me pase esto? Dios me ha mandado una prueba. ¿Por qué Dios me manda esta prueba? Hace muchos años estaba ministrando a una persona que estaba enferma, una persona creyente, había caminado con el Señor, por un buen tiempo había estado con el Señor. Sin embargo, en un momento se apartó de él, se apartó para hacer su vida. Quiero aclarar algo. No existe para los creyentes el concepto de hacer nuestra vida. ¿Por qué? Porque hacer nuestra vida es tomar la vida que teníamos nosotros antes de estar en Cristo. Recuerden que cuando nosotros oramos, por ejemplo, cuando oramos por los enfermos, lo que decimos, recordamos, es que la palabra de Dios dice que Él, Jesús, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y muerto, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de la paz que ahora disfrutamos lo pagó Él. Por su llaga, en esa cruz, fuimos nosotros curados. La idea ahí es que Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, Él sufrió nuestro castigo. Pablo lo pone de otra forma en Gálatas 2:20, lo que citaba está en Isaías 53, versículos 4 y 5, pero en Gálatas 2:20 Pablo lo pone de otra forma, y él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo que vivo en la carne, en este cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió, que se entregó por mí. Y en 2 de Corintios, el capítulo 5, siempre citamos el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero en los versículos anteriores dice que el amor de Cristo nos toca en lo más profundo, sabiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Pongámoslo claro. Si nosotros queremos vivir la vida que Dios tiene para nosotros, debemos entender que nuestra vida no estaba en ese plan. Que nuestra vida, nuestra propia vida, era una vida de maldición, era una vida de enfermedad, era una vida de escasez, era una vida miserable, sin sentido, sin propósito y sin destino final, o con un destino eterno, horroroso. Esa era nuestra vida, esa era la vida que nos tocaba. Lo que Dios hizo en Jesucristo fue un trueque. Nos dio su vida y nosotros le dimos a Él nuestra vida. Y como nosotros le dimos nuestra vida, que solamente era maldición, Jesús fue maldito por nosotros. Lo dice Gálatas 3:13, no me crean a mí. Él llevó nuestra maldición para que la bendición que Él tenía nos alcance a nosotros. Entonces entendamos, nosotros cuando vinimos a Cristo le entregamos nuestra vida. Y nosotros decimos, estamos haciéndole algo grande. No, lo que estamos haciendo es hacer un trueque. El trueque es, Él se lleva nuestra vida con todas sus maldiciones
y Él nos da su vida con todas sus bendiciones. Entonces, no existe el concepto, me voy a vivir mi vida, porque si quieres irte a vivir tu vida, vete a vivir tu vida con todas las maldiciones que corresponden a tu vida. Nosotros vivimos la vida de Jesús. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hasta ahí vamos claro. Vuelvo acá a mi anécdota. Resulta que esta persona que había caminado con el Señor por varios años, conocía al Señor, podríamos decir piadosa, decidió en un momento que no estaba satisfecha y fue a vivir su vida. Bueno, entendamos algo. En el mismo Salmo 78 dice de que Dios se acuerda que somos polvo. Y como Dios se acuerda que somos polvo, Él siempre está dispuesto a recibirnos como el padre del hijo pródigo. Aun cuando el hijo se fue y vivió una vida totalmente deshonrosa, dilapidando su herencia, aún así, cuando regresó, el padre lo recibió con los brazos abiertos. Entonces, no hay algo como que, ¿sabes qué? Dios va a tener una vendetta con nosotros y se va a vengar. No, no, no. Pero sí, Dios quiere que disfrutes de su vida. Pero el hecho es que esta persona se apartó. Y tiempo después recibió un diagnóstico de una enfermedad terminal. Y en ese momento se acordó de Dios y empezó a buscar a Dios. Tuve la oportunidad de tratar con esta persona, pero el problema de fondo, ¿cuál fue? Esta persona, ella misma, se condenaba y decía, bueno, pues, sí, pues yo me aparté, hice tal y cual y tal cosa, me aparté, y entonces, pues, Dios está molesto conmigo. Y cuando venía a mí a que ore por esa persona y que Dios hizo milagros en su vida, cuando sufría muchos dolores, los dolores desaparecían, los síntomas desaparecían, todo paraba. Pero la idea que mantenía en su mente es, ¿por qué Dios me envió esto? ¿Por qué Dios me envió esta enfermedad? ¿Por qué Dios me mandó esta prueba? Y de fondo había pues un sentido de culpa, porque decía, sí, efectivamente yo me lo merezco, efectivamente yo he hecho esto y aquello, yo sabía que no debía, pero lo hice. Entonces había un sentido de culpa, había condenación. Nunca dejes que la condenación te robe el acercarte a Dios. Nunca dejes. Eso no significa que seas fresco de Dios. Debes entender que tu vida quedó clavada en la cruz. Ahora vives la vida de Jesús. Vives para Él, porque Él vivió, Él murió para ti. Pero eso no significa que seamos perfectos. Aún el Salmo 78 dice que Dios se acordaba que eran carne. Entonces, sabe que no somos perfectos. Y, por otro lado, Jesús pagó el precio para que tengamos paz con Él. Entonces, vuelvo acá al caso. El pensamiento de esta persona, a pesar de que orábamos, los dolores se iban, los síntomas se iban, lo que no podía hacer, lo podía hacer. Todo quedaba completamente sana, pero el pensamiento, a pesar, ahí en el momento en que recibí el milagro, el pensamiento era, ¿y por qué Dios me mandó? Y ahí viene el kit del asunto, el problema principal, el pensamiento. Dios me mandó. Y volvamos ahora a los judíos desplazados, a Santiago. Estos judíos
habían servido a Dios, eran creyentes y de pronto son desarraigados de su lugar de vida, de residencia, tienen que dejar casa, tienen que dejar todo lo que tienen que salir huyendo, a veces separarse de sus familias. ¿Por qué? Porque había una persecución contra los cristianos. Y lo que bien podían ellos es pensar, si Dios es poderoso, ¿por qué lo permitió? O peor aún, ¿por qué Dios nos está probando con esto si nosotros somos los que hemos decidido servirle? Y ahí es donde empieza Santiago a hablar. Y en Santiago el capítulo 1, el versículo 2 dice, hermanos míos, y permítanme corregir la traducción, porque literalmente estoy leyendo en la versión Reina Valera, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Permítanme aclarar la traducción. No es que la traducción en sí sea mala, sino que como es un español antiguo, no se entiende. El sentido no es que tú te debes de gozar porque estás pasando una prueba. Ah, me están persiguiendo, me asaltan, me asaltaron, me atropellaron, me enfermé. Qué gozo que me enfermé. No, lo que está diciendo acá es que tú debes mantenerte gozoso durante las pruebas. A pesar de las pruebas, debes mantenerte gozoso. Como cuando vemos en Filipenses 4:4 donde dice, estad siempre gozosos. Y más adelante el 6 dice que por nada estemos preocupados, sino que sean conocidas de Dios nuestras peticiones. Entonces, está hablando de pasar, encarar circunstancias, pasar pruebas. Y lo que les aclara aquí es que ellos deben de estar gozosos, que la prueba de nuestra fe produce paciencia, literalmente fortaleza. Pero vamos a ir un poco más adelante, si están en Santiago, y en Santiago 1:12, Santiago hace una aclaración precisa, porque el pensamiento que tenían estas personas, estos desplazados, estos perseguidos, es ¿por qué Dios me mandó esta prueba? ¿Por qué Dios permitió que pase esto? ¿Por qué, si yo he servido a Dios, por qué Dios permite que? Y peor aún, si no has servido a Dios como en esta persona tenía el sentimiento de culpabilidad, dices, ¿por qué Dios me está castigando así? Y Santiago es bien directo. Versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Que soporta qué cosa? Tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, acá hay un detalle, ¿no? Dicen, soporta la tentación, resistir la prueba. Lo que a veces no se entiende es que en el griego la palabra tentación y la palabra prueba son las mismas, peirasmos. Es una sola palabra. No existe como en el español dos palabras, tentación y prueba. A veces en el español nosotros solemos decir, Dios nos prueba y el diablo nos tienta. Pero no existe esa diferencia en el griego. No existe una prueba y una tentación que sean diferentes. Una tentación es una prueba es una tentación. Son la misma palabra. Y entendiendo esto es que dice, bienaventurado, podría decir, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la tentación, recuerden, es la misma palabra, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Lo vuelvo a leer con la otra palabra. Bienaventurado el varón que soporta la prueba,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Y aquí viene la aclaración. Recuerden, prueba y tentación son lo mismo. No es que una la mande el diablo y otra la mande Dios. La prueba y tentación son lo mismo. Y dice, cuando alguno es tentado, vamos a entender, cuando alguno es tentado o probado, no diga que es tentado de parte de Dios, tentado o probado de parte de Dios. ¿Cuál era la tendencia que podían tener estos desplazados? Dios nos está probando o Dios nos está tentando. Pero acá dice, cuando alguno es tentado o probado, no diga que es tentado o probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado o probado por el mal, ni él tienta ni prueba a nadie. Entonces, ¿de dónde viene la circunstancia? ¿Viene de Dios? No. Dios no manda pruebas. Dios no manda tentaciones. Nadie diría, ah, Dios me está tentando. Pero la gente sí suele decir, Dios me está probando. Pero Dios no manda pruebas, Dios no manda tentaciones, es lo mismo. Y lo que dice Santiago es eso, ¿no? Cuando alguno es tentado o probado, no diga que Dios se la mandó, porque Dios no hace eso. ¿Por qué pongo este énfasis? Porque es muy fácil no ponerse de acuerdo con Dios, de forma involuntaria. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y lo llevó por el desierto, iban a haber circunstancias, iban a haber otros pueblos en el camino que se les iban a poner. Iba a haber oposición, vamos a decirlo así. Iban a existir pruebas o tentaciones. ¿Cuál era la tentación que tenían los israelitas? Aquella tentación que siempre le decían a Dios. Dios les había dicho, les voy a llevar a esta tierra de bendición. Y ellos decían, ¿no había acaso sepulcros en Egipto que nos han traído aquí a morir en el desierto? En otras palabras, no creían en la promesa de Dios de la tierra prometida. Lo único que estaban pensando era, vamos a morir en el desierto. Esa era la tentación, el pensar equivocadamente, el no poner su confianza en Dios. De tal manera que toda prueba es una tentación a creer las mentiras del diablo por sobre la verdad de Dios. Lo repito, realmente toda prueba es una tentación a creer las mentiras del diablo. ¿Sabes qué? Te vas a morir en el desierto. No vas a llegar. Los van a matar aquí. Va a ser un genocidio. Nunca vas a poder ver esa tierra de bendición porque te van a matar en el camino, vas a morir en el camino. Y todos ellos decían una y otra vez, vamos a morir aquí. Nuestros cuerpos van a ser sepultados aquí en el desierto. Pero las circunstancias y esos ataques que venían de otros pueblos eran naturales, estaban caminando hacia la bendición. Había una persecución, siempre hay una persecución cuando tú vas hacia la bendición. Siempre hay un ataque cuando tú vas a la persecución. El ataque no te lo manda Dios. Dios es el que te libre del ataque. Dios es el que te da el poder de prevalecer. Por eso la palabra de Dios dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Dios es el que nos da el poder de prevalecer y de llegar a esa tierra de bendición. Pero necesita que nosotros tengamos el pensamiento correcto. Porque cuando ponemos a Dios, culpamos a Dios por lo que estamos viviendo, permitimos nosotros que esa prueba tenga éxito, porque no estamos confiando en Dios.
Es muy fácil echarle la culpa a Dios. Lo hacemos de forma inconsciente, pero cada vez que nosotros le echamos la culpa a Dios, nos robamos nosotros mismos. No es que Dios te está robando, nosotros mismos nos estamos robando o estamos alejando esa tierra de bendición. Es importante tener claro que Dios no te manda las circunstancias negativas. Dios, tú puedes estar pasando por algo, o por una prueba, por una circunstancia, por una tentación. Recuerden, las pruebas son la tentación a creer las mentiras del diablo sobre la verdad de Dios. Te vas a morir de esa enfermedad. ¿Qué es la tentación? La tentación a creer la mentira del diablo por sobre la verdad de Dios que dice que por sus llagas tú ya has sido curado. Esa es la tentación. Cada vez que tú le echas la culpa a Dios y dices, ¿por qué Dios me mandó esto? ¿O por qué Dios lo permitió? Que es prácticamente lo mismo. ¿Por qué Dios hace esto? Estás alejando. No porque Dios se aleje de ti, sino porque tú no te estás poniendo de acuerdo con Dios. Y esa es la mentira de las pruebas. El pensar que porque las cosas no salen como nosotros esperamos en un principio, bueno, pues Dios no lo quería. Hay un dicho que se escucha mucho en el mundo cristiano, ¿no? Si tú quieres saber si es la voluntad de Dios, si Dios abre la puerta, es la voluntad de Dios. Y si la puerta no se abrió, si Dios no abrió la puerta, entonces no era la voluntad de Dios. Pregunta, ¿acaso Dios es un portero? ¿En qué momento en la palabra de Dios, díganme el libro, pueden escribirlo ahí, libro, capítulo y versículo, en qué momento en la palabra de Dios dice que Dios va a abrirte una puerta, ¿no? O te la va a cerrar si no es su voluntad? La verdad es que Dios no se mueve así en este mundo. Dios no te va a abrir una puerta. Él espera que tú la abras. Y si es necesario que la tumbes porque confías en su palabra. Jesús no dijo, si ustedes ven una montaña, desvíense porque por ahí no es. No, él dijo a cualquiera que dijere a ese monte, a esa montaña, quítate de ahí y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino que creyere que se está haciendo lo que está diciendo, lo tendrá. Dios no nos ha llamado a limitarnos por las montañas, por los obstáculos o por las circunstancias que se ponen delante de nosotros. Dios nos ha llamado a moverlas, a quitarlas de en medio, a no aceptarlo, porque sabemos que Dios nos ha prometido esa tierra de bendición. Y si hay una montaña en medio, si hay una montaña, una pared, una roca o un abismo en el camino, no importa. Dios nos ha dicho que vamos a llegar al otro lado, que vamos a llegar a la tierra de bendición y nosotros, es nuestra responsabilidad confiar en Dios y decir, tú lo prometiste, yo lo creo y no hay montaña que me pueda obstaculizar en el camino. Si se pone en medio, la quito en el nombre de Jesús. Entonces, el estar de acuerdo con Dios nos da la osadía para poder insistir, no esperar que las cosas sean fáciles, no esperar que todo salga fácilmente, sino entender que, bien, las cosas están complicadas, pero maravilloso. Dios está conmigo. Si Él es conmigo, ¿quién contra mí? O estoy expectante de ver un milagro, estoy expectante de ver el poder de Dios. Yo creo, Dios me llamó a pasar, a llegar a la tierra de bendición. La tierra de bendición está atravesando esta circunstancia.
pues voy a llegar, no hay nada que me vaya a detener porque yo no estoy solo, Dios es conmigo, yo confío en Él y sabiendo que Él está conmigo, no hay nada que me pueda detener. Entonces, esa confianza y el tener claro, esta circunstancia es temporal, sujeta a cambio. La palabra de Dios permanece para siempre. Dios lo dijo, yo lo creo, eso da todo por terminado. Lo establece aquí en la tierra. Somos llamados a confiar en Dios y a establecer la voluntad de Dios aquí en la tierra, a no rendirnos, pero es importante que cuidemos nuestros pensamientos. Proverbios, y termino con eso. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ese pasaje no está hablando de nuestro corazón físico, tampoco está hablando de nuestro espíritu. Otras versiones, pueden verlas, dicen sobre todo o ante todo, guarda tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Nunca vas a ir más allá de lo que tus pensamientos lo permiten. Entonces es importante que te pongas de acuerdo con Dios, que si Él lo dijo, así es. No hay nada que me pueda mover. No hay circunstancia, no hay montaña demasiado alta que pueda impedir que yo llegue al destino que Dios quiere, porque mayor es el que es en mí que el que es en el mundo. Dios está conmigo, Él me sostiene, aun si paso valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su presencia me infunde aliento. Él está conmigo, Él me ha llamado a perseverar, a insistir hasta el final. Y eso voy a hacer. Por eso es que somos más que vencedores. No porque nos quedamos a la mitad, porque nos reunimos a la mitad, sino porque nos mantenemos firmes hasta el final, hasta lograr la meta, el propósito al que Dios nos ha llamado, hasta llegar a esa tierra prometida. Llámala salud, llámala buena vejez, llámala provisión sobrenatural, llámala librarte de una circunstancia en un momento dado, llámala vivir confiadamente en una vida, en un mundo agitado, en un mundo lleno de incertidumbres. Dios nos ha llamado a caminar confiadamente. Proverbios dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, pero los justos caminan confiados como un león. Sé tú el león que puedes caminar confiado, porque el Todopoderoso está contigo y Él te ha llamado a ser más que vencedor por medio de aquel que te amó. Padre maravilloso, te damos gracias. Gracias porque no caminamos en esta vida solos como huérfanos y aparte tenemos un Dios bueno, un Dios que no nos manda las circunstancias, pero que sí está con nosotros para que enfrentemos y venzamos cada circunstancia que este mundo caído nos pueda poner delante. Gracias, Señor, porque contigo lo tenemos todo y gracias, Señor, porque contigo siempre tenemos la victoria, porque tú nos has llamado a ser más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en sus vidas. Gracias por tu poder cayendo sobre ellos ahora en el nombre de Jesús. Y si hay alguna persona con dolor, con enfermedad, con cualquier problema en su cuerpo, ahora, Padre mío, te doy gracias porque Jesús pagó el precio. Él llevó sus vidas para que ellos disfruten tu vida, la vida de Jesús, vida de salud, vida de bendición, vida de paz, vida de gozo. Por eso ahora en el nombre de Jesús mando esa montaña de enfermedad, mando que salga de esos cuerpos. Ahora, todo dolor, todo problema en columnas, todo dolor en el cuerpo, mando que cese, se quite ahora de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Cuerpos sean sanos ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Lo tenemos ahora.
Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Hace un minuto le dejo ahí la posta a Caleb. Pastor César, muy buenas noches. Muchas Buenas, gracias por todo. buenas Buena noches, Max. palabra. Alcanzamos al final, pero bien. Muchas gracias, Pastor César. Un abrazo para todos, familia. Si el Señor lo permite, el día lunes estaremos reunidos nuevamente como siempre. Que Dios los bendiga. Buen fin de semana. Un abrazo para todos. Bendiciones. Bendiciones, un gusto.